Eh, Muchas gracias a todos los que se conectan a esta hora. Gracias por el juicio, por este tema. A las Julianas, muchas gracias por el tiempo que pusieron en la preparación de este tema. Yo diría que como antesala a este tema, acuérdense que las principales tres causas de toxicidad en nuestro medio son plaguicidas, medicamentos y drogas recreativas. Y dentro de los plaguicidas, este tema es un tema muy importante, es un tema que engloba muchísimas causas, inclusive esta que está tan sonada en redes hace las últimas semanas, que es el talio. Entonces, este es un tema que tenemos que conocer desde la baja hasta la alta complejidad. Nos quedamos entonces con las booleanas. Listo, muchas gracias. Buenas noches. El día de hoy, Juli Ramos y yo, Juliana Sanín, vamos a hablar acerca de los rodenticidas y cómo hacer el enfoque en estos pacientes. Síguela, por favor. Entonces vamos a hablar acerca de qué son los rodenticidas. Estas son unas sustancias que tienen como finalidad erradicar a los roedores y se usan tanto en el ámbito agrícola como en el ámbito doméstico. Y eso lo hacen mediante diferentes mecanismos que ya sea por la inhibición de la coagulación sanguínea o bloqueando la enzima acetilcolinesterasa o alterando el ciclo de Krebs. Y pues son productos pues muy usados en Colombia y los que vemos principalmente son el fluoracetato de sodio, los anticoagulantes de larga acción y los carbamatos. Para esta charla nos vamos a centrar en el fluoracetato de sodio y en los anticoagulantes de larga acción. Pues y como médicos generales es muy importante que conozcamos este tema porque son sustancias que están a muy fácil alcance de nosotros. Vamos a ver más adelante que las personas que más se ven afectadas son los niños y las mujeres, y es una causa importante de intoxicación, como nos dijo Marie Claire. Entonces, como son cuadros clínicos que son más bien larvados, como con síntomas inespecíficos, como personal salud tenemos la responsabilidad de detectar estos cuadros de manera precoz porque eso impacta en el desenlace clínico de nuestro paciente. Entonces, tratar de manera precoz da mejores desenlaces clínicos. Listo, entonces vamos a hablar antes de eso, por favor. Ya, entonces vamos a hablar acerca de las clases que tenemos de rodenticidas. Están los de presentación sólida o líquida. Dentro de los sólidos están los superwarfarínicos, conocidos como matarratas Guayaquil sólido. Básicamente se encuentran en forma de pellets y tenemos dos grupos, las hidroxicumarinas como brodifacón, bromadiolona y las indandionas que son difacinona y clorofacinona. Tenemos los carbamatos que son conocidos como matarratas campeón que vienen en presentación como en polvo, se les llama también aldicar. Y ya de los líquidos tenemos el fluoracetato de sodio, que se conoce como matarratas Guayaquil líquido, que vemos que son como estos que tienen el frasco transparente, que el líquido es como oscurito y la tapa roja o blanca. Ya ahora sí, la siguiente. Vamos a ahondar un poco más acerca de qué es cada uno. El fluoracetato de sodio es una molécula que se descubrió en la Segunda Guerra Mundial como en Estados Unidos, como parte de varios proyectos que buscaban la creación de nuevas, ay, qué pena. La creación de nuevas armas químicas, porque pues esta sustancia particularmente logra, pues tiene como mucha potencia de daño a pocas dosis. Sin embargo, no se llegó a usar pues como un arma, pero se encontró posteriormente su uso como pesticida. Es incoloro, tiene consistencia de polvo blanco y se disuelve en agua, tiene como sabor a vinagre y usualmente se encuentra pues de color negro. La dosis letal 50 de esta sustancia es de 2 a 4 miligramos kilo y actualmente pues debido a esta toxicidad que produce está prohibida su distribución. En Colombia se conoce como eh, cloracetato de sodio y pues ya digamos
en Colombia se conoce como Matarratas Guayaquil, líquido en México como Tres Cabezas y en Estados Unidos como compuesto 1080. Ahora las superwarfarinas, también conocidas como rodenticidas anticoagulantes de larga acción, básicamente actúan inhibiendo los factores de coagulación vitamino K dependientes, como lo son factores 2, 7, 9 y 10, y pues básicamente se considera de vía media prolongada, porque tienen como unas características físico-químicas que lo hacen 100 veces más potentes que la warfarina tradicional. Por ejemplo, tienen un mayor peso molecular porque tienen más cadenas de hidrocarburos, tienen mayor liposolubilidad, entonces se pueden acumular más en el hígado, también saturan enzimas hepáticas a menores concentraciones pues que la warfarina tradicional, y además de eso hay una circulación enterohepática que hace que dure más tiempo en el cuerpo. Entonces, y también cabe aclarar que la presentación de estas superwarfarinas es como muy similar a los dulces porque son como de colores, entonces hay muchas intoxicaciones accidentales por eso. Listo. Eh, ya. Entonces, hablando de datos epidemiológicos en Colombia, estuvimos leyendo varios estudios descriptivos, retrospectivos. Uno de ellos tenía en cuenta casos del Sibigila entre los años 2008 y 2015, en el que se reportaron 209.823 sustancias, casos de intoxicación por sustancias químicas en Colombia. Y en estas, los plaguicidas eran los más frecuentes en un 32,3%. Tener en cuenta pues que en Colombia hay mucho subregistro de eso. También en otro que vimos que era teniendo en cuenta datos del Sigitox entre 2011 y 2012, que pues dentro de este, pues como de los casos que vieron, la principal causa de intoxicación fue por plaguicidas, y dentro de este grupo pues los más responsables fueron los rodenticidas en un 35,5%. También que pues en las principales poblaciones afectadas eran las mujeres en un 59%, específicamente en edades entre los 15 y los 19 años. Importante la intencionalidad suicida en aproximadamente un 80% de estos. La vía de exposición más frecuente era la vía oral en un 97% de los casos, y pues en menor medida, pero también en una proporción muy importante, fue una causa de intoxicación accidental en niños menores de 5 años. Listo. Ah, bueno, y los países, los departamentos más afectados fueron Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca y Caldas. Listo. Ya a nivel internacional, tenemos que se estima que cada año hay aproximadamente 1 a 5 millones de intoxicaciones por plaguicidas en el mundo, y dentro de estos, 20.000% de estos tienen desenlace fatal. Se da más que todo en trabajadores rurales, en países en vía de desarrollo, donde las medidas preventivas frente a estas sustancias pues son casi nulas, y como no hay buen control de eso, pues hay muchas intoxicaciones. Y también la magnitud del problema es como difícil identificar como tal datos, tener pues como números porque hay un limitado acceso a servicios de salud. Hay falta de formación en el personal médico para diagnosticar estas intoxicaciones a tiempo, hay ausencia de sistemas de vigilancia epidemiológica y también dificultad para detectar las exposiciones crónicas. Listo, sigamos. Vamos a hablar acerca de la fisiopatología de la intoxicación de los dos. En el caso del fluoracetato de sodio, esta molécula es un análogo estructural del ácido acético y básicamente inhibe de manera irreversible el ciclo de Krebs, porque esta molécula se combina inicialmente con la coenzima A y forma el fluoracetil-CoA, que pues se une con el oxalacetato del ciclo de Krebs y termina produciendo fluorocitrato en lugar del citrato que usualmente se produce en este ciclo. Y este fluorocitrato inhibe la conitasa.
Entonces, esa inhibición genera que se detenga el ciclo de Krebs. Este proceso se conoce como la síntesis letal de Peters, porque pues Peters fue el científico que lo descubrió. Y entonces esto genera una disminución en el metabolismo oxidativo, eso contribuye eventualmente a una depresión de ATP, una acidosis láctica y finalmente falla orgánica multisistémica. En cuanto a las superwarfarinas, pues como dijimos, son sustancias que son altamente lipofílicas y tienen vidas medias muy largas. El brodipacum, por ejemplo, tiene una de 15 a 30 días, la bromadiolona una vida media de 10 a 24 días. Y bueno, ahí están como los otros nombres de los compuestos, ya podemos pasar. Y bueno, para entender la fisiopatología de esta sustancia hay que entender cómo se da la activación de los factores de coagulación. Entonces, la vitamina K hidroquinona es la forma activa de esta vitamina K, es una forma reducida y mediante la carboxilación es que hace activación de estos factores de coagulación vitamina K dependientes, específicamente los factores 2, 7, 9 y 10. Entonces, al hacer esta activación, la vitamina K queda oxidada, queda como vitamina K epóxido, que es su forma oxidada, y para volverse a reducir tiene que pasar por dos enzimas. Entonces, la enzima epóxido reductasa es la que la pasa a vitamina K quinona, que todavía no está reducida, tiene que pasar por la vitamina K1 quinona reductasa, que es esta de la izquierda, y ya ahí sí queda como vitamina K hidroquinona, para poder así seguir con el ciclo. Entonces, tanto pues la warfarina como las superwarfarinas actúan sobre la epóxido reductasa. Pues como que esa es la que es principalmente inhibida, aunque también tiene un efecto sobre esta vitamina K1 reductasa, aunque es pues en menor medida. Y ya pues se daña todo este proceso y los sangrados clínicos aparecen tardíamente, entre 3 a 9 días luego de esta exposición aguda a la sustancia. El cuadro clínico depende también de la vida media de los factores. El primero que se afecta es el séptimo factor, que tiene una vida media de hasta 5 horas, pero por ejemplo los 9 y 10 se demoran hasta 24 a 60 horas respectivamente, y el efecto pico de estas sustancias a los 2 o 3 días. Listo, ya vamos a hablar acerca de las manifestaciones clínicas. Bueno, acá está la vida media, los factores, ¿cierto? El factor 7 es el que tiene menor vida media y ya los siguientes, pues, por ejemplo, el factor 2 tiene hasta 60 horas. Listo. Bueno, entonces en cuanto a las manifestaciones clínicas, pues vamos a empezar hablando con los LAR, que es como se les prefiere actualmente llamar a las superwarfarinas, que son los rodenticidas anticoagulantes de larga acción, debido a que se han hecho ciertos cambios en las moléculas porque los mamíferos, pues las ratas, estaban desarrollando como ciertas resistencias a los componentes. Entonces se hicieron ciertos cambios y se agruparon a un grupo más grande, que son los LARS. Entonces, debido a que los LARS, su vía de exposición más común es la vía oral, los síntomas que vamos a encontrar primero van a ser dolor abdominal, náuseas, vómito, debilidad, pues muy generales, muy inespecíficos. Como les explicó Juli, debido a esa acción que tienen, se suelen demorar en demostrar su cuadro principal, que son las hemorragias, de 3 a 9 días. A pesar de que son anticoagulantes, las hemorragias van a ser predominantemente mucocutáneas y sobre todo de tracto gastrointestinal y tracto genitourinario. Entonces, la estrella de todas, según la literatura, sería la hematuria, luego la hematoquesia, las melenas, la epistaxis y la gingivorragia. Aunque también podríamos encontrar otras como las equimosis, las petequias o incluso un síndrome compartimental. ¿Qué es importante acá? Que hay en la teoría hay una definición que son los sitios críticos de sangrado. Estos sitios críticos de sangrados nos hablan de sitios
que me pueden provocar sangrados grandes, sangrados que me pueden poner en peligro la vida del paciente. Y no solamente poner en peligro la vida del paciente porque son grandes, sino que son en sitios donde usualmente yo, por clínica de mi paciente, no puedo detectarlos tempranamente. Se dice que el sangrado intracraneal es el sangrado que peor pronóstico tiene en estas intoxicaciones. Después sigue el retroperitoneal, el intraespinal, el intraocular y el pericárdico. Que es importante saber que si mi paciente empieza a mostrar focalizaciones o si mi paciente empieza a tener una manifestación neurológica importante, pues obviamente lo más importante que yo debo hacer es descartar un sangrado intracraneal para manejarlo posteriormente. El Colegio de Cirujanos Americanos describe las hemorragias graves o mortales como aquellas pérdidas de sangre que comprometen de manera crítica la circulación sanguínea efectiva. En otras palabras, esas pérdidas de sangre que hace que yo tenga una mala perfusión y que me van a poner en riesgo a los órganos de mi paciente. Esto se podría ver como una pérdida del 30 a 40% del sangrado total del paciente, que en un adulto podría ser entre 1.500 a 2.000 mililitros. Pero pues yo realmente esto no lo puedo cuantificar fácilmente. Entonces, ¿qué tendría yo que mirar en mi paciente? Su frecuencia cardíaca, que esté taquicárdico o que si es un paciente que maneja unas bradicardias basales, pues que esta frecuencia cardíaca aumente sustancialmente. Una disminución en la presión arterial sistólica, se habla que mayor o igual a 10 miligramos de mercurio, una alteración del estado de conciencia, palidez, piel fría y sudorosa y oliguria, que eso se debería como lo que son las ventanas de perfusión. En últimas, lo que yo quiero detectar temprano es que mi paciente no vaya a avanzar a un shock hipovolémico. Otras complicaciones que me parece interesante compartirlas y que nos ayudan a entender un poquito más de la fisiopatología o a tenerla en cuenta es la de necrosis dérmica por warfarinas, que uno siempre piensa que estas warfarinas o estas super warfarinas se van a concentrar básicamente en sangrados. Y no, también podemos tener fenómenos de trombosis, precisamente porque no solamente se encargan de disminuir los factores de la coagulación, sino que también me pueden disminuir los factores como la proteína C. Y estos pues me van a fomentar las trombosis. Entonces se describe que normalmente pues los pacientes van a tener necrosis en áreas de alto tejido adiposo, como los muslos, la parte posterior de las piernas, los glúteos, los antebrazos, entre otros. Y se dice que es por diferentes cosas o se atribuye a diferentes teorías como hipersensibilidad, efecto tóxico directo o lo que se le atribuye a la falta de proteína C, que son trombosis microvasculares. Otro efecto más estudiado es la nefropatía relacionada a warfarinas y eso se debe a que hay una oclusión tubular debido a microhemorragias secundarias a los DARS. Y eso me puede aumentar la creatina sérica y me puede provocar una disminución en la filtración glomerular que luego puedo evaluar con los paraclínicos que vamos a ver. En cuanto al fluoroacetato de sodio, precisamente por lo que nos contaba Juli, inhibir el ciclo de Krebs es prácticamente alterar el sistema, pues todo el sistema del cuerpo multiorgánico. Entonces, precisamente por ese cambio de fluoroacetato a fluorcitrato, yo puedo tener manifestaciones un poco tardías, de 6 a 3 horas, o muy tempranas como 30 minutos. También, mayormente va a ser por vía oral, me va a provocar náuseas, emesis, dolor abdominal, muy general. Luego ese cuadro va a poder aumentar a temblor, cialorrea, incontinencia, debilidad muscular, incoordinación, y por último darme una gran afectación neurológica con confusión, agitación, convulsiones. Se dicen que las convulsiones de sus pacientes primero empiezan tónicas y después van tónico-clónicas, pero pues no es algo muy específico. Que es súper importante con el fluoroacetato de sodio, las manifestaciones o la alteración cardiovascular. Hace muchos años, realmente es un estudio muy viejo de 1988, 1996, en Taiwán, el doctor Shi describió qué pasaba retrospectivamente con 38 pacientes que fueron intoxicados con fluoroacetato de sodio. Y se vieron que esos pacientes tenían un gran riesgo de desarrollar shock distributivo debido a alteraciones en la resistencia vascular periférica. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos pacientes porque van a estar hipotensos muy fácilmente. También pueden dar taquicardia, bradicardia y alteraciones en el electrocardiograma, que normalmente afecta el QT, el segmento T y la onda T. También por la fisiopatología del fluoroacetato de sodio, como la quelación de calcio, me puede provocar hipocalcemia. Y también por la alteración renal se describe que más que hipocalcemia me puede provocar hipocalemia. Y eso se va a ver en alteraciones cardiovasculares como también
contracciones musculares involuntarias, manos y pies o en otras partes del cuerpo. A largo plazo también se ha visto que el fluoroacetato de sodio, si bien yo puedo sacar a mi paciente de esa crisis inmediata o esa afectación sistémica, podría desarrollar disfunción cerebelosa con ataxia cerebelosa y nistagmus a largo plazo y atrofia cerebral con parestesias o neuropatías. En cuanto al diagnóstico y abordaje, fundamental la historia clínica, identificar al paciente, quién es mi paciente, cuál es la ocupación de mi paciente. Es un paciente que fácilmente puede estar expuesto a sustancias o no puede estar expuesto. La edad del paciente, si bien Juli nos dijo que normalmente ocurre en mujeres o en niños, algo muy importante que pasa en estas edades es que las intoxicaciones en pediátricos suelen ser incidentales, entonces no tienden a ingerir grandes cantidades. En cambio, las personas adultas usualmente son por intentos suicidas y ahí las cargas van a ser mayores. También algo interesante que sucede es que una de las cosas que hizo atrayente las warfarinas como rodenticida es que es inoloro, incoloro y para las raticas pues es muy fácil como consumirlo porque no piensan que es dañino o pues letal por así decirlo. Entonces, por eso, alrededor de los años 70 se le empezaron a agregar a estos CEOs sustancias que para el ser humano saben como agrias o malucas, y eso hace que si los niños piensan que es un dulce o lo ven atractivo, pues lo meten a la boca, les genera este sabor desagradable y pues paran el consumo. Pero si yo voy a hacer un intento suicida, pues obviamente va a ser mayor. Y de ahí que los cuadros en adultos tienden a ser como más potencialmente letales. Pensar si mi paciente es de procedencia rural o urbana. Realmente la epidemiología nos dice que los pacientes rurales son los que más efectos o más potencial tienen de estas intoxicaciones y cuáles son las comorbilidades de mi paciente. Si es un paciente renal, si es un paciente hepático, si es un paciente que puede tener polimorfismos genéticos que de entrada tengan una coagulopatía, entonces va a ser peor el cuadro en el caso de los DARS. En cuanto a la cronología, pensar en el inicio, cuánto tiempo lleva con el cuadro, cuándo se tuvo la ingesta del rodenticida y así pensar como si yo puedo descartar un riesgo o no. Síntomas, ya sangrado, alteración de la conciencia, convulsiones y en cuanto a la sustancia, es súper importante. Nosotros pensamos como rodenticidas, pero es tan importante saber los nombres porque eso nos va a ayudar a guiarnos como podría tener esas manifestaciones. Podría estar tranquilo con este paciente. Por ejemplo, la Juli nos decía cuáles son los nombres que se conocen por el fluoroacetato de sodio, pero también yo encontré que se llama como sicario. Entonces, los campesinos o las personas de la ruralidad pueden manejar unos nombres, indagar muy bien con el acompañante, indagar con la persona si está consciente cuál sería la sustancia. La presentación, si bien ambos se llaman matarratas Guayaquil, uno es líquido, otro es sólido, y eso solamente esa diferencia es suficiente como para que yo piense qué podría presentar mi paciente. La vía de exposición, pues obviamente es mucho más grave si es oral, así es dérmica. La cantidad ingerida, aquí este es un detalle muy importante y es que debido a que el fluoroacetato de sodio es un componente tan irregular, no es legal, entonces es muy difícil yo establecer cuántos miligramos de ese contenido puede tener un vaso, porque ni siquiera las presentaciones que se encuentran por la calle pues tienen esta cantidad establecida. La exposición de riesgo, aquí también parece importante mencionar que si bien puede ser porque alguien tenga acceso a estos rodenticidas para su efecto tóxico en las ratas, se ha visto que hay un fenómeno llamado lacing, que es simplemente mezclar componentes como las superwarfarinas con drogas como la cocaína o la marihuana para aumentar su vida media. Para citar un caso, pues se dio un caso de un paciente que tenía unas manifestaciones de sangrado. Los médicos realmente no sabían de dónde venía este sangrado, no le encontraban como alguna alteración y se pusieron a ver y se dieron cuenta que este paciente tenía un consumo crónico de marihuana. Y al momento de estudiar la sustancia se dieron cuenta que estaba mezclada con superwarfarinas y esto lo hacen porque las superwarfarinas tienden a como ocupar los espacios de las enzimas hepáticas y esto prolonga la vida de la cocaína o la marihuana. Entonces hay que tener en cuenta que si bien mi paciente puede no estar expuesto directamente, podría consumir otras sustancias que lo podrían exponer. Cuanto al examen físico, pues obviamente es súper importante monitorear cuáles son los signos vitales de mi paciente, ver si puede presentar un potencial shock cardiopulmonar, mirando las ventanas de perfusión, la piel, el riñón, neurológicamente cómo está mi paciente y obviamente buscar hemorragias,
cómo está orinando mi paciente, cómo están las deposiciones de mi paciente, si hay melenas o hay hematoquesia, entre otras. Cuanto a los paraclínicos, realmente no hay un paraclínico que yo diga, esto me va a decir que el paciente tiene una intoxicación por este rodenticida o por este otro. Son más que nada para guiar el tratamiento y para entender el estado del paciente. El diagnóstico como tal nos va a dar la clínica del paciente y la historia clínica como tal. Entonces, para los DARS, aquí esta es una excepción de que en toxicología no siempre se pide un hemograma. Aquí se vuelve súper importante para yo entender con qué hemoglobina vino mi paciente, con qué hemoglobina estaba y con qué hemoglobina va a terminar, igual que el hematocrito. En cuanto a las pruebas de coagulación, el TP, por ende el INR, van a ser los primeros que se van a afectar por los factores que cubren, y por último se va a afectar el TPT. En cuanto yo en la búsqueda de otras hemorragias que puede tener mi paciente que pueden ser un poco ocultas, sería bueno citoquímica de orina para evaluar al paciente, sangre oculta en heces, un TAC, sobre todo si mi paciente empieza a presentar manifestaciones neurológicas o focalizaciones, y una endoscopia digestiva si yo tengo un alto índice de sangrado gástrico. La creatinina sérica, por lo que les hablaba de la nefropatía por warfarinas, y realmente no se estudia la cantidad del componente en sangre. Esto se hace más como en estudios académicos o en altas complejidades para evaluar por cuánto tiempo vamos a dar el tratamiento. Cuando al fluoracetato de sodio, debido a los compromiso multiorgánico, pues vamos a pensar en un hemograma para hablar el hematocrito. Y aquí es de esos casos que yo podría confundirme, porque se ha reportado leucocitosis asociada al fluoracetato de sodio, y yo por el compromiso multisistémico, pues podría pensar una sepsis, pero no es una sepsis, es una intoxicación por fluoracetato de sodio. El electrocardiograma, precisamente para evaluar esos cambios que les dije, y la afectación cardíaca, los gases venosos, el hienograma para evaluar sobre todo la hipocalcemia, que se ocurre en un porcentaje de 65%, y la hipocalemia en un 65%, y la hipocalcemia, perdón, en un 42%. Y la creatinina sérica para ver cómo está funcionando ese riñón del paciente. En esos estudios que les mencioné, se ha demostrado que hay una triada o hay unos signos de pronósticos a alta mortalidad con una gran sensibilidad y especificidad que van a ser la hipotensión, la elevación de la creatinina y la acidosis en estos pacientes. Sin decir que pues obviamente nos vamos a rendir y no vamos a hacer nada frente a ellos. Lo mismo que con los LARS, no hay un biomarcador o no hay una forma de medir estas moléculas fácilmente en los pacientes, entonces realmente no es algo que nos interese mucho ahondar en ello. En cuanto al tratamiento de los LARS, se dice que inicialmente si el paciente llega menos de 2 horas, empezar con la descontaminación, con carbón activado y el monitoreo sería lo principal. Pero si no, se dice que el antídoto por elección es la vitamina K1 o la fitonadiona. Importante saber que hay otras presentaciones de vitamina K1, 2, etc. Esta es la única que de forma o una fuente externa tiene una función biológica en nuestro organismo. Lo bueno de esta fitonadiona o esta vitamina K1 es que ella se va a metabolizar o se va a reducir para actuar con los factores de coagulación mediante una enzima que no va a estar bloqueada por las superwarfarinas, que es la diaforasa DT. Entonces eso nos da un beneficio adicional. Normalmente se extrapola o en muchas partes se extrapola lo que sabemos de las warfarinas que utilizamos para anticoagular a los pacientes con el tratamiento de los LARS. Pero esto no es lo adecuado precisamente por las diferencias que metabólicamente les mencionaba Julia al principio. Entonces, mientras con los LARS nos vamos a concentrar en unos niveles de INR diferentes, con los LARS, con las warfarinas, van a ser totalmente diferentes porque estas van a ser mediante una intoxicación crónica. ¿Qué es importante acá? Que el tratamiento del uso de la vitamina K1 va a estar guiada por el INR y la clínica de mi paciente. Yo no puedo pensar que mi paciente va a tener una intoxicación por superwarfarinas e inmediatamente darle vitamina K1, sino que primero tengo que hacer los laboratorios si mi paciente no está muy comprometido y si ya veo yo una hemorragia importante exsanguinante, pues ahí sí pienso en utilizar de entrada la vitamina K1. Pero bueno, entonces, ¿qué se dice como criterio? Se dice que como criterio utilizar o empezar vitamina K oral con un INR mayor o igual a 2. Normalmente se va a empezar de 25 miligramos cada 6 horas. Se ha reportado que se utilizan, incluso se pueden utilizar desde 15 a 800 miligramos al día. Esto va a depender mucho del paciente como tal.
Súper importante, nunca como profilaxis. En cuanto a la vitamina K, pues esta viene tanto oral como intravenosa. Y utilizo oral cuando les dije lo del INR mayor o igual a 2, o se utiliza intravenosa cuando mi paciente puede tener un sangrado que atenta contra su vida. Lo que les explicaba de la hemorragia importante al principio, o algo que nos puede funcionar, una perlita que aprendí en urgencias, es el índice de shock. El índice de shock es simplemente un marcador que nos puede hablar de que ese paciente va a necesitar una transfusión sanguínea y lo sacamos con la frecuencia cardíaca dividida la presión arterial sistólica. Normalmente da entre 0,8 a 0,5. Si me da 0,9 mayor o más de 1 o más de 0,9, pues es un paciente que va a necesitar transfusión sanguínea. Entonces, usualmente combinamos la vitamina K parenteral con plasma fresco, plaquetas o glóbulos rojos. Y sobre todo algo que utilizamos en pacientes muy comprometidos y si está disponible en el centro en que estamos, de alta complejidad, pues un concentrado de complejo de protrombina que va a tener estos factores que usualmente no van a estar en estas intoxicaciones. ¿Qué es importante y que describe la literatura con la vitamina K parenteral? Es que podría tener unas reacciones anafilactoides, y estas reacciones, a pesar de que son un poco infrecuentes, se describe que es una entre 10.000, pues igualmente podríamos ser precavidos con ellas. Entonces, usualmente lo que hacemos para evitar estas reacciones es diluir la vitamina K en ya sea dextrosa o solución salina y hacerlo mediante una infusión lenta. Y usualmente esto se va a repetir de acuerdo a lo que aparezca en el INR cada 12 a 6 horas. Lo bueno de la vitamina K parenteral es que ella tiende a hacer unas correcciones un poco rápidas, pero vamos a ver que, debido a lo que nos explicaba Juli al principio, por ejemplo, el Brodifacoum tiene una vida larga de una vida media de casi un mes. Entonces, se ha descrito en la literatura que usualmente hay pacientes que utilizan vitamina K, preferiblemente oral, cuando ya están hemodinámicamente estables, pero con alteraciones en el INR hasta alrededor de 168 días. O sea que estos pacientes no solamente es estabilizarlos, sino que también es un seguimiento a largo plazo con ellos después de la intoxicación. También se ha descrito el uso de fenobarbital como un posible inductor enzimático que va a hacer que yo tenga una mayor eliminación, una eliminación más rápida de estos componentes. Sin embargo, es algo que no está escrito en guías y no se asigna como un tratamiento que sí o sí se debe hacer. Importante tener en cuenta el tratamiento no farmacológico. Estos son pacientes que fácilmente me pueden sangrar, entonces debo evitar a toda costa cualquier situación que los ponga en una situación delicada como traumatismos, caídas o procedimientos invasivos. Cuando el tratamiento del fluoroacetato de sodio, no hay antídoto, entonces lo más importante con estos manejos es el soporte vital. Es lo más importante con el fluoroacetato de sodio. Entonces, hacer un buen abordaje ABCD. Importante si mi paciente empieza a mostrar signos de insuficiencia respiratoria, pues una secuencia rápida de intubación. Y sobre todo, lo más importante, descrito también en los estudios, es la circulación. Entonces, tempranamente hidratar a mi paciente y sobre todo el uso de vasopresores por esa dilatación o por esa disminución de la resistencia periférica con la norepinefrina. Se ha demostrado que esto es lo que mejor aborda estas intoxicaciones. Obviamente, si mi paciente llega en un estado despierto, alerta, yo lo puedo descontaminar, sería lo más ideal. Además de esto, pues un monitoreo continuo de mi paciente, electrocardiográfico. Vamos a ver ahorita lo del etanol, que se dice que es como un abordaje que se puede hacer en estos pacientes, pero no en todos, y sobre todo el manejo de las complicaciones, que les decía de los iones, las convulsiones que pueden tener con las benzodiazepinas, y vamos a hablar un poquito de las emulsiones lipídicas. Entonces, en cuanto al etanol, pues se piensa que el fluoroacetato de sodio responde muy bien al etanol, pero yo tengo que pensar en el paciente que tengo. Entonces, para el etanol, tiene que ser un paciente que va a estar alerta. Se tiene que empezar tempranamente, pacientes asintomáticos. Y usualmente la mayor parte de información teórica que tenemos del etanol en el uso de fluoroacetato de sodio viene de estudios de animales, no tantos de humanos. Entonces sabemos que bien, lo podemos poner vía oral o lo podemos poner vía intravenosa, y otra solución, otro abordaje que se ha explorado ha sido el succinato de sodio, que este es un reactivador de ciclo de Krebs y también tiene funciones alcalinizantes para esa acidosis que me puede generar el fluoroacetato de sodio y también me aumenta la eliminación del citrato.
el gluconato de calcio, como les decía, las benzodiazepinas, y antes, al principio, incluso una revisión que estuve viendo, un estudio muy viejito sobre la miocarditis por fluoroacetato de sodio, hablaba del monoacetato de glicerilo como una opción, un posible antídoto, pero realmente este se ha descartado porque produce mucho edema pulmonar y hemólisis. Entonces, pues en este momento está casi que descartado completamente. Y por último, pues las emulsiones lipídicas. Las emulsiones lipídicas, si bien se han concentrado más como en intoxicaciones por anestésicos o por cardiotóxicos más conocidos, se puede utilizar o se ha explorado más su uso en sustancias altamente lipofílicas, como es el caso de fluoroacetato de sodio y sus intoxicaciones. Entonces, las emulsiones lipídicas son soluciones de fosfolípidos y triglicéridos. Aquí les traigo una tablita de una revisión muy buena que tiene la doctora Marie Claire y el doctor Andrés Estrada sobre estas emulsiones lipídicas. Y la que más usualmente encontramos es el lipofundin. Ellas usualmente vienen en presentaciones de 20 a 30 a 40 de concentración. ¿Y por qué son buenas? Porque ellas hacen algo que se llama un fenómeno de lipid sink o inmersión lipídica. Entonces toman estos compuestos lipofílicos y los agarran, o sea, como que los atrapan, les hacen una trampa y hacen que estos no tengan su acción en los diferentes órganos, en el corazón, en el riñón, en otros, reduciendo así su toxicidad. Además, debido a estos lípidos que contiene, pues me sirve como sustrato para metabolismo cardíaco y me fomenta la activación de canales iónicos. Por ende, tiene un efecto cronotrópico positivo y me puede dar una mejoría tanto neurológica como cardíaca. Sin embargo, a pesar de lo bueno que suenan, no es un tratamiento que se escoge de primera línea y tampoco va a estar disponible en todas partes. Entonces, viene a ser como tercera, cuarta línea o en tratamiento refractario, cuando mi paciente no está respondiendo a las diferentes medidas que va a tomar. También se escribe que se usa cuando hay un gran compromiso hemodinámico o neurológico. Y una forma de aplicarlo puede ser tomar la solución de 20%, un bolo inicial de 1,5 mililitros por kilogramo y luego dejar una infusión de 0,24 mililitros por kilogramo minuto. Bueno, lo que nos parece más importante para que se lleven para la casa es que las intoxicaciones por rodenticidas siguen siendo súper frecuentes en la población, sobre todo en la población rural, que son las personas que con un soporte social un poco más, que van a necesitar un poco más de atención por nuestra parte. Los rodenticidas son identificables por sus nombres comunes y presentación, entonces es bueno estar actualizado de cómo se pueden llamar o cómo los pueden conocer las diferentes personas. Como nos dijo Juli, el fluoroacetato de sodio es un inhibidor de ciclo de Krebs con daño multiorgánico y los LARS pues inhiben enzimas que son fundamentales para los factores de la coagulación. En cuanto al diagnóstico de cada una, pues va a ser más que nada historia clínica y manifestaciones del paciente. Y estos pacientes deben tener un triaje apropiado, desde el triaje 1 o 2, por el gran compromiso sistémico que pueden tener, ya sea el shock hipovolémico o el compromiso multisistémico del fluoroacetato de sodio. En cuanto a los manejos, pues debemos enfocarlo de acuerdo a la clínica que presenta mi paciente. La vitamina K no es un profiláctico, es dependiendo de la clínica y los paraclínicos de mi paciente. Y el soporte vital, sin duda, es lo más importante en el fluoroacetato de sodio. Muchas gracias por su atención. A las Julianas, muchísimas gracias por el tiempo, por contarnos de estos rodenticidas que de lejos son los más importantes en nuestro medio. Eh, Cuéntenos si hay alguna pregunta. En el chat veo que ya pasaron la asistencia. Juanjo nos recuerda llenarla. Cuéntenos si hay alguna pregunta. Julianas, muchísimas gracias por el tiempo, por la claridad. Me gustó mucho esa parte del fluoracetato de sodio, donde resaltan la importancia del manejo del choque distributivo, de la resistencia vascular periférica y nos abren la posibilidad al uso de emulsiones lipídicas, que sería de gran utilidad pues en un miocardiocito aporreado sin ATP. Si hay preguntas.
Si no hay Mm, preguntas, muchísimas gracias a Muchísimas todos. gracias, chicas, Podemos, por la presentación. Y gracias a todos los que pudieron asistir y por favor completan el form de asistencia. Gracias. listo. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos dentro de 15 días. Un abrazo y feliz noche. Listo. Hasta luego. Gracias.